Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Nos encontramos en el Zócalo capitalino en la Ciudad de México realizando estos programas. Hay muchos invitados especiales que van a dar su nombre cada uno de ellos, y también está el distinguido doctor de doctores, licenciado Román Díaz Vázquez, que él va a hacer una invitación también especial referente al programa que se va a realizar el próximo sábado. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Aurea Guillén Salinas y estamos felicitando. En felicitaciones, gracias. Para Emblemas de México. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Carrizosa Ruiz, igualmente a sus órdenes. Buenas tardes, estamos aquí en la Ciudad de México, en el centro capitalino, el Zócalo, con grandes personalidades, el licenciado Román, el licenciado Daniel, la licenciada, y aquí también una representante de la asamblea. Estamos aquí en este día, estamos llevando a cabo una invitación para el día sábado, para que todos los que quieran reunirse, lo vamos a hacer en favor de esta hermosa causa. Que Dios los bendiga. Acabamos de vivir un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero. En este contexto, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ese día efectuó propuesta de reformas, 20 propuestas de reformas a la Constitución Nacional. Estas reformas son muy importantes por su contenido en favor y en beneficio del pueblo de México. Y así, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una convocatoria nacional para promover, dar a conocer estas reformas constitucionales. Nosotros, como Emblemas de México, la Academia de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, FOLIS, Foro Libre y Social, Fundación Cultural José Muñoz Cota, Consejo Nacional de Organizaciones, desde luego representadas por su servidor, aceptamos esta invitación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para abocarnos y crear en consecuencia, y el próximo sábado inaugurar el foro expositivo difusor de estas reformas constitucionales. Son 20 reformas muy importantes que involucran, que trascienden a todo el pueblo mexicano, incluyendo a la naturaleza. Va una reforma en defensa de los animales, prohibiendo el maltrato a estos. Es una reforma fenomenal porque trasciende de lo humano. Generalmente hablamos de los derechos humanos y los demás seres vivientes del planeta, pero en lo particular en la República Mexicana. Pero hay una serie de propuestas, por ejemplo, la contemplación, el aseguramiento de las pensiones, la pensión universal para todos los mayores de 65 años con incremento anual. El pago de incremento al salario mínimo por arriba de la inflación. Además, también reconocimiento a pueblos o comunidades autóctonas o indígenas y reconocimiento como entidad pública con preferencia a estos. Una serie de reformas que es importante, tal como lo plantea la doctora Claudia Sheinbaum, que la gente, que el pueblo mexicano las conozca. Por eso creamos e implementamos, le agregamos la palabra, aceptamos la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum para que en este foro sabatino, a las 11 de la mañana, de manera apartidista y objetiva, dar a conocer, difundir estas reformas. Están invitados todos, a universidades, estudiantes, trabajadores, comerciantes, empresarios, servidores públicos, a todas y todos, a todo el pueblo de México, para que vía Zoom y o presencial expongan sus puntos de vista. Primero conozcan estas 20 propuestas de reformas, y desde luego den su opinión, y también plantear algunas reformas que ustedes consideren convenientes. Aquí están las invitaciones que ya entregamos la felicitación e invitación. Aquí está una licenciado Andrés Manuel López Obrador, y aquí a la doctora Claudia Sheinbaum, aquí está de recibido, felicitando al presidente de la República y aceptándole la invitación a la doctora Claudia Sheinbaum para difundir estas reformas. Dice lo siguiente: por este conducto le felicitamos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por este conducto les felicitamos. Les hacemos de su conocimiento que aceptamos la convocatoria
de difundir propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de reformas constitucionales, 5 de febrero, aniversario de la Constitución Política Mexicana, y por eso ahora estamos aquí haciendo esta invitación en la Plaza de la Constitución, Zócalo, en bien de México, por lo que les invitamos a inauguración del foro sabatino a las 11 horas, vía Zoom y presencial, sobre conocimiento y difusión de esta propuesta de reforma constitucional obradorista por un México más justo, próspero y equitativo, y desde luego por la cuarta transformación en bien de México. Daniel Escuantos, servidor, Román Díaz Vázquez, presidente de AMA de la OMA, además de la COSIO 4T, Coalición Ciudadana y de Organizaciones para y en apoyo a la cuarta transformación, creada hace algunos años, y de otras organizaciones. Además, coordinador general del Consejo Nacional de Organizaciones, agrupación con registro vigente en el INE, cuyo presidente es don Roberto Villaseñor Aceves, y Organización Mundial de Abogados, Óscar Juárez, Mario Flores, Carlos Aquino Rojas, etcétera. Es cuanto, presidente de Emblemas de México. Pues muchas gracias al doctor de doctores, licenciado Román Díaz Vázquez, por esta invitación, y no queda otra más que invitarlos los próximos sábados a que se reúnan con nosotros, también vía Zoom y presencialmente. Decirle a toda la gente, al pueblo mexicano, a nosotros nos debe de interesar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la Constitución es lo que emana todas las demás leyes, los demás reglamentos, y nosotros como mexicanos, ahí vienen también nuestras garantías y nuestros derechos constitucionales. Debemos de conocerlos, porque muchas personas no conocemos nuestra Constitución ni las obligaciones tampoco que tenemos, y que consta de 136 artículos, pero si yo le pregunto ahorita a un mexicano, no saben cuántos artículos tiene la Constitución y menos su contenido, cómo está también dividida esta Constitución. Nosotros debemos estar interesados en nuestra propia Constitución. Invitando a todas las mujeres y al público en general, ¿verdad?, a nuestros compatriotas mexicanos, para que estudien la Constitución mexicana. ¿Cómo van a pedir sus derechos si no saben de qué está compuesta? Y sus derechos sí los van a exigir, pero no van a saber qué derechos si no leen la Constitución mexicana. Cada cláusula y cada artículo está dedicado a precisamente a reformar y también a respetar los derechos humanos y resguardarlos también de la justicia. Por eso es muy importante nuestras 3 garantías, nuestros 3 poderes, y que este México siga siendo democrático, porque así lo dice la Constitución. No lo digo yo, la Constitución. Y invitando a todas las mujeres para que vayamos adelante y obviamente nos unamos todas para dejar un mejor país, pero mejores hijos a este país. Y que siga la educación difundiéndose con las raíces mexicanas, históricas y emblémicas, como emblemas de México. Gracias, estando nuestra bandera de testigo aquí. Gracias. Reciban un saludo de Yuhán Flores, Juana María Flores Rodríguez, Julián Ernesto Zelaya, Rocío López, Sandy Merlín, Norma Rojas, Fidel, Roberto, Oscar, Mario, Carlos, Hortensia, Constantino, María Elena, toda una serie de dirigentes nuestros a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Algunas palabras, Santiago? Pues como dijo aquí la asamblea, como dijo el abogado Román, el abogado Daniel, la abogada y un servidor, están invitados el día sábado a la asamblea para reunirnos en el foro, para reunirnos y saber más de la Constitución y sus reformas. Está aquí la invitación, estamos aquí en el centro de México, en el Zócalo, haciendo esta invitación. De mi parte, que Dios los bendiga, por favor, los esperamos por allá. Pues yo les agradezco a todos los presentes que el día de hoy estuvieron en nuestro programa, a todos ellos, su participación, que es muy importante, y a todos los seguidores de Emblemas de México, acompáñenos. Tenemos información general y sobre todo este tema tan importante que es de la Constitución y que es importante para todos nosotros.
La gente ya cuando tiene un problema es cuando ya quiere leer toda la Constitución política. Y es la verdad, tienen un problema jurídico y entonces ya a la gente les interesa. Debemos de aprender cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, pero es importante este tema que el licenciado Román Díaz Vázquez nos hizo el día de hoy. Pues vamos a estar al pendiente, estamos directamente en la Plaza de la Constitución, lo que se conoce como el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, y es el palacio más grande que tiene toda la República Mexicana. Un servidor ha recorrido muchas plazas y este palacio tan inmenso es el más grande, y es que aquí están todos los poderes en la Ciudad de México. Finalizamos con la toma del asta bandera, que el día de hoy nuestro medio de comunicación va a hacer esta toma a nuestra bandera, que también tiene su historia de los tres colores, verde, rojo y blanco, porque son los tres poderes, pero también tiene un águila muy representativa, que sabemos que desde nuestros aztecas el águila fue un animal muy representativo y que hasta la fecha, hasta un himno nacional, que es poder y libertad. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Nos encontramos en el hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, conmemorando un aniversario de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos, y se encuentran amigos, están con nosotros el día de hoy realizando este programa especial en conmemoración a esta Constitución de nuestro país, México. Primeramente agradecer a Daniel Cruz Benítez, presidente de Emblemas de México, y desde luego también presidente adjunto de la Academia y Programa de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, así como de diversas organizaciones. Gracias, Daniel Cruz, por haberme invitado a participar aquí en este evento, en esta conferencia informativa conmemorativa de un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Carta Magna, y para nosotros es muy grato porque tenemos la oportunidad de saludarles a todas y todos los que nos están viendo en este momento y posteriormente a través de Emblemas de México. Emblemas de México, gracias por invitarme. Y bueno, pues preparamos esta propuesta conmemorativa de un aniversario más de la Constitución Política Mexicana, que como es bien sabido por todos y cada uno de ustedes, se promulga el 5 de febrero del año de 1917. Más de 100 años ya. Soy Carlos Reyes Espinosa, presidente de la Confederación de Relaciones Ecológicas y Humanas, asociación civil, y obviamente venimos en este momento a celebrar un gran acontecimiento con la capacidad de intelectualidad, con presencia de buenos compañeros que sabemos cuál es el derecho, cuál es la capacidad del tiempo, forma y modo de poder lograr un país en paz. Por eso tenemos revolución, por eso hay leyes, por eso hay capacidad, por eso hay tiempo, forma y modo de hacer las cosas. El país más feliz del mundo es el país que tiene sus leyes siendo respetadas por quien sea, porque las leyes se enmarcan a una capacidad real, que es lo que necesitamos todos los mexicanos y en todos los países del mundo, porque no es más que importante saber que la libertad es una capacidad que tenemos los seres humanos para vivir con armonía, con capacidad, en tiempo y forma humana. Si tenemos humanidad, si somos sensibles, si somos humildes, seremos capaces de triunfar en esta vida. Más importante que nada, todos debemos de participar en que se respete esos lineamientos. Por eso tuvimos una revolución mexicana. ¡Viva México! Aquí le vamos a pasar el micrófono también a nuestra amiga Aurea, que el día de hoy se presenta ante cámara Emblemas de México. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues estamos de celebración los mexicanos, ya que se conmemora la Constitución Mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Qué orgullo tener esta Constitución, es la mejor del mundo. Obviamente felicito a todas las mujeres y invitándolas a que consulten la Constitución. Hoy ya no tienen que ir a muchas partes, en varias redes sociales pueden ustedes consultar la Constitución Mexicana y las cláusulas y protocolos que hay respetando a la mujer y equidad, ¿verdad? Hoy estamos 3 pasos adelante porque ya están reconociendo a la mujer y obviamente están respetando la igualdad
de oportunidades y de géneros. Tanto nosotras las mujeres tenemos a nivel político, a nivel civil, cultural y trabajador las mismas oportunidades que los hombres y también las mismas obligaciones, porque no nada más lo que tenemos es de cumplir, ¿verdad?, con lo que se nos pide, porque tenemos también privilegios, sí, pero tenemos obligaciones. Yo invito también a las amas de casa. Ustedes son unas reinas y es el trabajo más mal pagado y de verdad que hay que agradecer a todas las personas de limpieza, tanto hombres como mujeres, porque en esto no hay distinción. Nuestra Constitución nos dice que hay que respetar y valorar lo que tenemos, nuestros emblemas de México. Aquí a mi amigo, ¿verdad?, Daniel Cruz, hermosísimo, muchas felicidades y gracias por la oportunidad de darme para expresar desde aquí a todas las mujeres que consultemos nuestra Constitución mexicana, que hoy se conmemora, y que no lo dejemos así nada más, porque el que no lee, no sabe, el que no ve sus raíces, no existe, y México es México. Gracias y muy amables. Gracias, Aurea, te agradecemos tus palabras. Les agradezco mucho a todos mis compañeros que están aquí presentes. Soy su servidor, el licenciado Roberto Toledo Viruega, de la barra de abogados y de la barra de contadores. Agradeciendo su atención, agradeciendo al licenciado Román, aquí presente, a Daniel, a nuestra compañera Aurea Guillén Salinas. Y efectivamente estamos celebrando nuestra Constitución Política Mexicana desde aquí, desde un lugar muy emblemático de la Ciudad de México, que es el Benemérito de las Américas, donde siempre se ha celebrado momentos de la cultura mexicana. Estamos celebrando nuestro sistema político mexicano, agradeciendo su atención a todos y a cada uno de ustedes, pero sobre todo agradeciéndole muy especialmente al licenciado Román Díaz por su atención. Les agradezco, estoy a sus órdenes. Muy buenos días, que tengan una excelente tarde. Por último, sí quiero decir, que este país siga siendo democrático. Gracias. Muy interesante todo lo que estamos realizando el día de hoy. Sabemos que la Constitución de México ha logrado un proceso de transformación desde su independencia, que ya tiene un poquito más de 200 años, desde las leyes de reforma con don Benito Pablo Juárez García, que fue uno de los importantes liberales, quien dio también los fundamentos a esta Constitución y que más adelante sufrió las guerras de reforma y todo lo que pasó en México, sangre, guerras, para lograr una constitución política y que el día de hoy estamos disfrutando, y que después de una revolución también personajes como Villa y Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, en el año de 1917 se promulgó esta constitución y ha logrado varios cambios y sigue también proyectándose para una justicia social para todos los mexicanos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Por favor, los invito. Hola, buenas tardes a todos y cada uno de los presentes. Realmente es un acto muy importante que celebra en este momento, porque nuestra Constitución es la Carta Magna que rige nuestros derechos y obligaciones como una nación. El que no conozca la Constitución debe conocerla, porque son sus derechos que ahí están plasmados, como son los derechos humanos y las garantías individuales, que obviamente todos deben ser conocidas por ustedes para que no vulneren sus derechos. Les hacemos una atenta invitación para todos aquellos que necesiten una orientación en materia de constitucionalidad y en materia de violencia de derechos humanos y sus garantías. Aquí estaremos para resolverlos en todo momento. Muchas gracias. Lo más importante que considero que fue una base importantísima en la revolución son todas las gentes que fueron héroes desconocidos y quisieron y pudieron manejar el trabajo que hicieron sus líderes para poder lograr esto que es un derecho ineludible para todos nosotros. Si hay paz y tranquilidad es porque hay ley, y si hay ley tenemos principios, capacidades y tiempos, formas y maneras para poder ser felices. Y para ser felices no hay más importante que las organizaciones civiles que también participan, y en sí toda la gente convive en esta ciudad tan magna, tan grande, tan fuerte, tan conocimientos, como con gente que trata de buscar la manera de resurgir. Entonces no dejemos a nadie, todos adentro con capacidad. Tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la PIMAC, una organización, ahora soy presidente, me acaban de nombrar ahorita, pero de todas maneras yo soy humilde, soy su amigo y quiero
quiero que todos tengamos una fortaleza en las leyes, porque las leyes son la capacidad y por eso se hicieron para todos los mexicanos, desde el más pobre hasta el más rico. No perdamos ese derecho, porque es ineludible que el que no respeta el derecho está fuera de la ley y está mal, y yo creo que la ley debe respetarse y es un principio de capacidad para que todos vivamos en armonía, en capacidad, y que además, ¿por qué no vernos con sinceridad? Aquí no hay capacidades de mucha economía o de pobreza, aquí todos en las leyes somos iguales. Pues sí, efectivamente, gracias por las palabras a Carlos, a cada uno de los integrantes del grupo, pero también quiero hacer énfasis y mencionar a los líderes que hicieron posible nuestra Constitución. El estado de Querétaro fue uno de los lugares, más bien fue el lugar donde se promulgó y se hizo la Constitución por el entonces presidente Venustiano Carranza, un 5 de febrero de 1917, y muchos otros diputados, senadores que estuvieron dentro de. Gracias, Daniel. Pues muchas gracias a todos los personajes que el día de hoy se encontraron en este programa especial en Emblemas de México, conmemorando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y deseamos nosotros que se respeten nuestras leyes, que aún que se vienen las próximas elecciones 2024, que esperemos que todos los legisladores puedan hacer mejores cosas para nuestro país, porque nuestro país tiene sed de justicia, nuestro país quiere que nuestro país avance más y que sea una potencia mundial, porque lo tiene todo, tiene una riqueza natural, y creo que México puede ser un país muy importante a nivel mundial en lo económico. Si alguien más quiere dar algún último mensaje, el micrófono está abierto. Aurea. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Aurea Guillén Salinas y orgullosamente mexicana, hecha en México. Por favor, consultemos nuestra Constitución. Invito a todos los mexicanos nuestra historia, porque aquellos que no conocen su historia, no conocen sus raíces, no existen. Y México es el ombligo de la luna, señores. Y aparte, es un país súper riquísimo, ya lo acaba de decir el licenciado Daniel Cruz, ¿verdad? Es muy importante. México puede ser una potencia mundial si permitimos que así sea, porque no en vano murieron nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Gracias. Pues muchas gracias a todos los seguidores de Emblemas de México que van a seguir este programa. Van a poder dejar todos sus comentarios para que se comuniquen con nosotros. Quiere hablar nuestro amigo Carlos. Soy perito en criminalística, pero hay una situación importante. No desconozcamos que existe la naturaleza, que es la vida y la fortaleza de cada uno de nosotros. Respetémosla, porque es el que nos da el factor de vida, tiempo, forma y modo para reciclar nuestro organismo. Somos un ápice del universo y seguiremos habitando en este hermoso país que nos ha permitido capacidades y situaciones hermosas, porque tenemos muchas bellezas en todo nuestro México y tenemos que visitarlas, aunque no podamos, aunque sea en proyecciones o algo, pero sí hay que ser felices. Vamos a ser capaces de formar muchas situaciones si nos unimos y respetamos la ley. Lick, ¿algún último mensaje? Invitando nuevamente a todas y todos a participar con nosotros en estas jornadas constitucionales, Foro Permanente Constitucional, y esperamos sus comentarios, sus participaciones a los correos ya mencionados, y desde luego estar en contacto para la difusión del conocimiento constitucional, que es muy importante, ya lo dijeron mis compañeros. Gracias nuevamente, Daniel Cruz, y a todas y todos por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes en el día de hoy en este programa de Emblemas de México. Muchas gracias también a todos los seguidores que siempre nos siguen. Ya llegamos a 26,000 suscriptores en nuestro canal. A todos ellos yo les agradezco. Síganos a través de Emblemas de México. Yo les pido muy atentamente a todos ustedes, por favor, compartan este link, lo hagan viral, porque es muy importante nuestra Constitución que tiene nuestro país México, y que todos ustedes los invitamos a que puedan continuar con nuestros programas. Estamos por presenciar una serie de propuestas de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará, de iniciativas legislativas al Congreso de la Unión, y las anunciará este 5 de febrero, que conmemoramos la Constitución. Así le llamamos la Constitución de 1917, pero por muchos años se entendió que era la Constitución de 1857 con reformas, porque se le incorporaron 3 artículos. Esto no quiere decir que sea una nueva Constitución, se le incorporó el tercero, el 27 y el 123, y todavía estamos en deuda histórica por estos conceptos. La educación fundamentalmente
estamos todavía en ciernes cuando dedicamos el 2-3% del presupuesto nacional a la educación, cuando en los países desarrollados se dedica el 10%. Entonces, creo que eso es algo urgente y creo que el impuesto a la educación que se cobraba antes a los medios de comunicación, a la difusión, debería ser un impuesto que se pagara para lograr ese 10% y lograr que nuestros hijos sean cada vez mejores y que nuestro país sea más desarrollado. Y es el único camino, la educación. Sin embargo, también en materia del artículo 123 aún falta hacer realidad el inciso C, porque el apartado A y el apartado B, que habla de los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores al servicio de las empresas particulares, pues ya está consolidado y con instituciones, pero siguiendo las pisadas y las enseñanzas de un gran amigo que dedicó su vida a este tema, a Fernando Sánchez Ramírez, que él siempre trató de impulsar el apartado C del artículo 123 constitucional, que habla de los trabajadores no asalariados. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas en nuestro país. Son el éxito los programas sociales. ¿Cómo pelear cuando a la gente le dan un clavo y no le daban nada? Consideramos que es muy importante el conocimiento del derecho en lo general para su práctica y cumplimiento o observancia. Dentro de esa diversidad que es el derecho, en lo particular la norma constitucional, que es la ley suprema, por sí misma asume una gran importancia y relevante trascendencia. Teniendo aquí con la presencia y la participación de destacados juristas como Álvaro Paredes, Nino Roberto Villaseñor, Juan Manuel Brand, Oscar, don Daniel Cruz Benítez también, la licenciada Rosita, ¿verdad? Todas y todos los presentes y ausentes. El conocimiento de la constitucionalidad es muy importante y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que independientemente de su conocimiento y su importancia, su trascendencia, se decía antes que las declaraciones de derechos, por muy bellas que sean, si no se les dota o se les acompaña del instrumento o mecanismo correspondiente para su cumplimiento y observancia, pues de nada sirve. Por ello, en nuestro país se da algo muy importante que inclusive un autor estadounidense ha sostenido, que el juicio de juicios o el juicio de amparo, el juicio constitucional, se traduce en la principal aportación que ha dado México a la ciencia política y derecho público universales, el juicio de amparo, que tiene como principal teleología, como decías, me acordé en este momento de mi maestro Ignacio Cogoa. Como decía mi maestro Ignacio Cogoa, la teleología del juicio de amparo, y desde luego en la técnica, en la jurisprudencia y la doctrina sobre el juicio de amparo, y desde luego en la legalidad y la jurisprudencia, se dice que es el principal medio de control de la constitucionalidad, la legalidad y ahora la convencionalidad. Nosotros la compusimos en el camino la expresión y decimos que es el principal instrumento o mecanismo de protección de la constitucionalidad y control de la autoridad, no medios de control de la constitucionalidad. Lanzamos a nivel nacional la convocatoria a todos los abogados en estricto sentido y a todos los abogados en lato sensu, al abogado en la política, al abogado en la administración pública, al abogado en la cuestión legislativa, al abogado en la bohemia, al abogado en la política y en la administración pública, cuya función es súper importantísima por la compleja y difícil problemática que sobre todo ahora le aqueja. Es posible que más de 70 millones de mexicanos en pobreza en un país o sensibilizar al pueblo de la importancia de tener una constitución de la capital de la República, con cambio de nombre del Distrito Federal a Ciudad de México. Por eso decimos, y ese es nuestro punto de entrada en esta exposición,
que este año y el siguiente son constitucionales, porque el 5 de febrero próximo, que este día es histórico, que el amparo, el juicio de amparo, es el instrumento o mecanismo, medio de control, dicen de control, al rato vamos a ver que para nosotros no es de control, de la constitucionalidad, de la legalidad y de la convencionalidad, ahora con los tratados internacionales, ¿verdad? Siempre se había venido sosteniendo de la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? La Constitución Política de los Estados Unidos de nuestro país. De alguna forma u otra participamos, ¿verdad? Y seguiremos haciéndolo en un contexto de cuarta transformación, pero por un México, un país más justo, próspero y equitativo. No quiero abundar para no cansarlos, hasta ahí nada más. Por ello, nuestra felicitación a todas y todos, las y los fundadores, a los integrantes y simpatizantes de Morena y de esa cuarta transformación. Muchas gracias, su servidor Román Díaz de demandar. Muchas felicidades. Hoy son los jóvenes como Óscar, como Román, jóvenes de espíritu, estamos participando de la fabricación de las leyes, de las ideas y en la construcción de los conceptos, y lo digo por ti, mi querido Román. Y ahí a mi amigo Román Díaz Vázquez le pido que sigamos con ese objetivo, defender el constitucionalismo mexicano como a la fecha lo has hecho. Muchas gracias. Luchador social, defensor de la seguridad social en México, José Teodoro Cardosa Olivas, de su ponencia sobre la seguridad social en México. Queremos informarles que tenemos avances en la defensa del sector de la educación física en México, maestros y maestras. Avances, hemos recibido comunicación, notificación telefónica por parte de entidades ya, la presidencia, para efectos así como legisladores, de abocarse al planteamiento de esta defensa de maestras, maestros, receptores del sector de la educación física en México, a petición del presidente del Colegio de Educadores Físicos, don Ovidio Zurita Gómez. Informamos que continuamos con esta defensa, con este procedimiento. Ya tenemos avances en respuesta a la notificación telefónica, presidente, por este magno evento del Foro Libre y Social, nuestro presidente Carlos Aquino, nuestro presidente Óscar Juárez Cárdenas, a nuestro presidente fundador de la Organización Mundial de Abogados, Mario Flores González, a Adolfo Núñez Tintor y a todas y todos. Nosotros seguimos sosteniendo un país constitucionalista y nada más con que se cumpliera el término, con que se cumpliera el concepto constitucional de democracia. ¿Otro qué? Que dice la democracia no solamente es un régimen de gobierno, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo nuestro. Dice la Constitución que la democracia, y aquí se habla mucho de democracia, y en todos lados donde está la autoridad, cuando andan en campaña, la democracia y la Constitución, y cuando llegan al poder, ni siquiera te saludan. Y no se diga a nuestros antiguos propietarios de estas tierras, los ven así, bueno, ni siquiera voltean a vernos, ¿sí o no? Nuevo amparo de los derechos humanos que nosotros hemos venido aportando y desarrollando durante más de 15 o 20 años en la lucha y búsqueda por un país más justo, más próspero y equitativo, partiendo de nuestra Constitución Política Mexicana. Que nos une con sus palabras el abogado amparista, Premio Nacional de Abogacía a nivel nacional. Licenciado, su gente. Muchas gracias.
Entramos aquí en la sede del Colegio Internacional de Profesionistas. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a otorgar un nombramiento que marcará un antes y un después en el tema de la justicia en México. Legalmente constituidos y de acuerdo a las facultades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en la Cumbre Mundial del Conocimiento México 2022, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas CIC y las diversas instituciones educativas otorgan el siguiente nombramiento a Román Díaz Vázquez como director del Colegio Internacional de Profesionistas CIC de Derecho en materia de amparo. Se firma en la Ciudad de México a los 15 días del mes de julio de 2022 en esta sede del colegio, y la firma de su servidor, el doctor honoris causa Omar Alcántara Barrera, sí, auspiciado también por la International Business School y todas las organizaciones que encabezan este movimiento, para que tengamos un trabajo digno para la gente, para ayudar a los más necesitados, a la gente más vulnerable, y sobre todo con este gran abogado, doctor honoris causa Román Díaz Vázquez, doctor de doctores. Muchísimas felicidades. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, doctor Omar Alcántara Barrera, por este honor, esta distinción, que se traduce para un servidor, ustedes, Nehemías, gran dirigente de la Junta también del Mundial del Conocimiento, también escalo, al profesor Ovidio, se traduce para su servidor en una distinción, un regocijo, un júbilo, un gran júbilo, y desde luego en un elemento, para lo que usted decía, un mayor elemento o arma en esta lucha, en estos trabajos por la búsqueda de la impartición de la justicia en este país y desde luego en el mundo, pues es la Cumbre Mundial del Conocimiento. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en la Escapilla de Guadalupe, en la Miguel Hidalgo, ya que el día de hoy se llevó a cabo la entrega de Doctoratus Honorem, Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria, y el día de hoy está con nosotros un invitado especial, ganador del premio de abogacía a nivel nacional en el año de 1990 y que ha ganado infinidad de doctorados. Además, yo recuerdo que también le dieron el doctor de doctores honoris causa por la Cumbre Mundial del Conocimiento. Muy buenos días. Buenos días. Pues muchas gracias, Daniel Cruz Benítez, director de Emblemas de México, por esta presentación. Quiero en primer lugar agradecer a la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria por habernos considerado para este galardón, reconocimiento, que desde luego se circunscribe dentro del marco, lo considero, del mes del abogado, ya no del día del abogado, del mes del abogado. Nuestra gratitud a Emblemas de México y en lo particular a todo su equipo, pero especialmente a su director aquí presente, Daniel Cruz Benítez, quien además es un destacado personaje mexicano, a quien se le ha galardonado y reconocido por nosotros y por muchas entidades y organizaciones, y le invitamos a Daniel para que el próximo evento esté con nosotros para que reciba su reconocimiento por el Día del Abogado, por ser un gran abogado. Gracias, Lick. Ahora tenemos ya, en base a esa experiencia y otras luchas que hemos venido desarrollando, como la defensa de los trabajadores al servicio del Estado y muchas más. Pues recuerden ustedes que para la defensa y la preservación de la constitucionalidad y de la legalidad en este país y en el mundo, existen una diversidad de mecanismos o de instrumentos o de sistemas como este que estamos haciendo o llevando a cabo, como el que Martí Batra y todos y muchos más han llevado a cabo. Pero aparte de ello, que se le considera la máxima y la más importante aportación de México a la ciencia política y al derecho público universales, orgullo de propios y admiración en el extranjero, que es el famoso juicio de amparo, y con el objetivo de que real y verdaderamente se dé una constitución que cumpla a su constitución de la Ciudad de México, que cumpla con la Constitución Nacional en lo más importante, en lo fundamental y en lo que nos interesa, una constitución de vanguardia y progresista. Les pido su apoyo, que nos firmen este formato, Martí,
Te pedimos el apoyo a este formato, licenciado Roberto Villaseñor. Todos deberíamos estar sumando todos los derechos que queremos incluir, las cosas nuevas, todo lo novedoso, lo renovador, pero vamos a tener ahí un dique eran 40, 38 impuestos desde arriba que no van a responder al pueblo, que no los va a elegir nadie, no los va a elegir la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, no hay una línea que diga en la reforma constitucional por qué carajos van a designar desde arriba 40. ¿Cuál es la razón? Ética, política, histórica, jurídica, constitucional, ¿cuál? ¿Alguien nos puede decir? ¿Así se hacían los constituyentes antes? Ninguno de los estados de la República hizo su Congreso Constituyente con diputados designados. Todavía los últimos que se hicieron en 74, el de Quintana Roo y el de Baja California Sur, fueron con 100% de diputados electos. Especialmente al licenciado José Carlos Acosta Ruiz, candidato a alcalde por Xochimilco del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. En la coalición juntos haremos historia. Amigas y amigos, hace aproximadamente 3 meses que le hicimos la invitación a José Carlos Acosta Ruiz para participar en el foro ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos y de los grandes personajes, así como problemáticas nacionales y regionales. Muchas gracias a PIMAC, a su presidente, el licenciado Román Díaz Vázquez, por esta oportunidad de estar en el programa y que nos han hecho también el favor de acompañarnos a esta actividad. La y trascendencia de esta Carta Magna, cuya denominación de Carta Magna se remonta, ¿alguien lo sabe hasta qué año? Hasta el año de 1215 en Inglaterra. De ahí se origina la denominación a la constitución política de los países como Carta Magna, y como aquí en México generalmente luego se dice de nuestra Carta Magna. La Carta Magna se da en Inglaterra, se arranca, desde luego se obtiene por la fuerza, como casi todas las grandes declaraciones de derechos se ha dado, previa a la realización del movimiento armado correspondiente. No ha sido fácil, no ha sido gratuita la consagración de los derechos fundamentales, ahora muy conocidos como humanos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo es posible que algo tan lógico, evidente y manifiesto, pero tuvieron que pasar 1215 años después del nacimiento de Cristo para que en Inglaterra, que se le considera la campeona de las libertades humanas por algunos tratadistas, se declarara que la libertad era uno de los principales derechos del ser humano? 1215 años. Y así por el estilo. Llegamos a la actualidad, nuestra Constitución Nacional, que tiene, por ejemplo, como principales artículos, y yo creo que pilares, juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. La famosa garantía, la famosa e importantísima, de gran relevancia en la práctica, garantía de audiencia. Junto con el 16, no puedo referir a lo demás del 14, junto con el 16, en su parte también conducente dice: nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones,
sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Algo obvio y manifiesto, Ramón, Noel, Antonio, Roberto, todos se referían, Anita desde luego, ¿verdad?, a las graves y complejas problemáticas que viven o que vivimos los seres humanos, etcétera, etcétera, y no obstante la evidencia y lo manifiesto, la logicidad de esos mandamientos constitucionales de su partido. Y no voy a abundar a otros preceptos que los seguiremos haciendo los sábados. Bueno, nuestra Constitución, la más importante considerada así en el siglo pasado, siglo XX, por haber introducido las famosas garantías sociales. Ahora, la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace la propuesta de 20 propuestas que nos ha pedido aquí el Consejo Nacional de Organizaciones, que cada semana se haga comentario al contenido, a las disposiciones más importantes, el contenido constitucional, y desde luego de estas reformas, 20 en unos momentos, vamos a mencionar algunas de ellas, y desde luego lanzamos la convocatoria nacional a todo el país, a todos los maestros, estudiantes, empresarios, comerciantes, obreros, trabajadores, a todo el pueblo en general, para que nos den su opinión y desde luego aportación en torno a qué otras reformas son urgentes y necesarias. Toño, Lupita, a todas y todos. Nosotros traemos una de entrada antes de dar lectura a esta. Es urgente que se perfeccione el artículo 8º constitucional. Todo el mundo dice el 8º y voy y pido, y sabes cuándo te contestan, y ya con eso, hasta en los juicios de amparo te dicen, ya le contesté, y con eso se sobresee el juicio de amparo. Urge, y si quieren prepararnos la propuesta con las que hagan ustedes, y decirle al presidente de la República sus 20 propuestas, o queremos que agregue a sus 20 propuestas estas. Si se le agregara, porque dicen, deberá contestarse en un plazo razonable. No, 8º constitucional, que se le resuelva la problemática planteada. ¿Sí me explico? No nada más contestarle, resuélveme, pero como obligación ya constitucional. Entonces, que podríamos seguir mencionando, pero el tiempo apremia. Voy a mencionar nada más algunas de ellas. Por ejemplo, de entrada, reforma política. Está proponiendo la Presidencia de la República la reducción, mejor dicho, la extinción, ¿verdad?, la supresión de las plurinominales. Que además no existe en la Constitución los plurinominales, son de representación proporcional. Exactamente. Bajaría entonces a 64 senadores y a 300 diputados federales. Como originalmente eran, dice Toño, no era exactamente. Pero además muy lógico para bajar el gasto. Pueden ser 64 senadores, 32, uno elegido por entidad, en primera mayoría, y otro elegido por representación proporcional. ¿Por qué? Porque en términos generales la representación proporcional es la que subsana, porque el que gana es normalmente es una minoría, representa al 5 o 10% con lo que gana, pero se queda el 90 o 95% sin representación. Por eso la representación proporcional es vital, porque representa a todos los que se quedan sin voz. Ese es el tema real. O sea, no desaparecer la representación proporcional, disminuir el volumen de diputados y senadores, porque sí, son demasiados miembros de los partidos que se cuelan ahí. Perdón, uno debe de el que eligieron la sociedad y los demás, los que vengan a la representación proporcional, surgidos de la misma votación, no pueden surgir de los partidos, porque los partidos pueden poner gente hasta perversa. Ahí ocurre gente que compra una candidatura, pero lo más importante es que
si la segunda mayor votación tuvo alguien, esa es la segunda mayoría, digamos. Primera y segunda mayoría hay que hacerlo real. Sin embargo, Román, yo quisiera que nos hablaras de la gran experiencia que tuviste, porque no hay mucho tiempo, para el asunto del sindicalismo y sobre todo de las pensiones. Muy bien, claro que sí. Bueno, se plantea el pago de la pensión a futuro al 100%, es decir, la misma cantidad que recibiría el pensionado al momento de jubilarse, igual al 100%. Eso es por un lado. Por otro lado, es otra propuesta presidencial, es el aumento del salario mínimo debe de ser superior al de la inflación. También se está planteando por la Presidencia de la República reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con atención preferente. Y hablando de pensiones, se asegurar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años con aumento año por año. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. Garantizar, doctor Nicolás, atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. Prohibir algo bien importantísimo que hemos luchado mucho en ese contexto. Prohibición del maltrato a los animales. Ya basta. ¿Cómo se les trata? Sí, lo hemos tocado muchas veces antes de morir para que sirva de alimentos para nosotros. ¿De qué privilegios gozamos los seres humanos que del pollo, del puerco, de la vaca? ¿Cómo, si han visto cómo los llevan en las carreteras? Sí, todos. Reconocemos las cadenas alimentarias, pero que no se les trate de esa manera cruel y despiadada, Frozen. Está buenísimo, ¿verdad? Eso es en torno a los seres vivientes en general. Otra, proscribir, Roberto, en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, protección de la naturaleza. Y ahí, respecto a las zonas el fracking es sacar, perforar con agua, usar el agua para sacar minerales. Entonces el tema del agua está muy delicado. Sin embargo, lo que pasa es que hemos ignorado la tecnología y la ciencia, que hoy en día las ciudades norteamericanas que tienen problemas con el agua lo resuelven con sacarla de la humedad relativa del aire. Ya Houston tiene 750,000 litros diarios y ya tiene Nueva York también. Entonces, ¿qué estamos esperando para rescatar nuestros ríos y nuestros lagos? Conectar el cerebro, ¿no? Propiedad privada. Pago de jornal o de ingreso correspondiente a los campesinos que cultiven sus tierras, con un jornal, o sea, un ingreso seguro, justo y permanente. ¿Qué les parece? Es el subsidio que a los campesinos, en ¿no? todo el mundo se hace, claro. menos aquí.